Entonces, vamos a arrancar el día con el tema del día de hoy, ¿sí? Con el tema del día de hoy, que vamos a ver qué son los formularios. ¿Cómo yo puedo crear un examen autoevaluable? Creación de encuestas. O también, y nos vamos a especificar, hacer algún ejercicio, por ejemplo, de Google Microsoft Forms. Y si nos ajusta el tiempo, pues ver, lo que quiero es de que veamos la comparativa, por ejemplo, los que ya tienen su cuenta institucional de la Dirección General y que entramos a la cuenta de Microsoft 365, pues bueno, ahí hay otras herramientas y vamos a analizar cada una de ellas. Yo lo utilizo muchísimo todo esto, por ejemplo, para la creación de encuestas, ¿sí? Para lo que son proyectos de investigación, pues utilizo la de Forms de Microsoft y que vamos a analizar ahorita el por qué. Bien, si nosotros analizamos cuáles son las ventajas, por ejemplo, de Google Forms, pues es sencillo, es gratuito, puedo generar, así de igual forma, por ejemplo, en Outlook Live, pues puedo generar una cuenta gratuita, pero no tiene las mismas opciones o las mismas ventajas que, por ejemplo, con una cuenta institucional, ¿sí? Se puede acceder desde cualquier ordenador o desde cualquier dispositivo, ¿no? Móvil. Alguna de las desventajas, bueno, es que se requiere conexión a Internet. ¿Por qué? Porque no lo tenemos nosotros en nuestro dispositivo, sino de que está a distancia, ¿sí? No todas las personas que deseamos encuestar tienen acceso a Internet y como antes se ha mencionado, es necesaria la conexión. Allí pues son de las cuestiones, ¿no?, que tenemos que analizar. En muchas ocasiones, por ejemplo, esto nos ha funcionado, de que alguien, por ejemplo, quiere aplicar una encuesta de satisfacción de servicio, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Entonces hacemos los formularios y con una iPad enlazada, por ejemplo, si no hay internet en esa área, pues bueno, que comparta el internet, por ejemplo, de algún otro dispositivo, de un celular o algo, y entonces aplican la encuesta y se va generando y es mucho más fácil hacer el reporte, ¿sí? Entonces, no hay mucha variedad de plantillas en lo que es Google Forms. No es posible cambiar el fondo del formulario aplicando una plantilla. A ver, si analizamos, por ejemplo, a Forms de Microsoft, si yo tengo una cuenta personal de Hotmail, Live o Outlook, ¿sí? O las aplicaciones de Microsoft 365 para negocios y la 365 para el ámbito educativo, observen ustedes que son diferentes las situaciones o las ventajas que me ofrecen. La cantidad de formularios, si es que no ha cambiado, no puse la referencia, se me pasó poner de dónde había obtenido este dato y ver la fecha, ¿no? Porque va cambiando, esto constantemente va cambiando, maestros. Entonces, por ejemplo, la cantidad de formularios, pues bueno, son 200. ¿Cuántas preguntas permite por formulario? 100 en cualquiera de los ámbitos. Pero ¿cuántas respuestas puedo recibir de un formulario? Observen, en nuestro formulario con nuestra cuenta institucional, hasta 50,000 encuestados puedo tener, ¿sí? Y para negocios igual. Y aquí nada más para 200 o hasta 1,000 para cuentas de pagar, ¿sí? Entonces, nos limita eso y yo sí los invito que, bueno, pues que le saquemos provecho a la cuenta porque no creo que estén pagando la Dirección General o el acuerdo que tengan por ahí con Microsoft, pues que sea barato, ¿no? Bien, si nosotros comparamos también aquí, por ejemplo, Google Forms en los formularios de Microsoft, pues puedo obtener de opción múltiple, de texto libre y largo, ¿sí? Respuestas de ranking, de fecha, de ranking, aquí nada más Microsoft Forms, de time, o sea, de tiempo, nada más Forms, Likert, la escala de Likert para lo que son los proyectos de investigación, Forms, ¿sí? Y Net Promoter Score, pues con Forms. Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiera hacer, pues es lo que la plantilla o el programa que yo puedo utilizar, ¿no? Porque yo en ocasiones
utilizo esto, le digo, dependiendo qué es lo que quiera hacer, y si no, este mejor. ¿Por qué? Por las ventajas que tenemos. Bien, entonces, pues vamos a arrancar, ¿sí? Con lo que es la cuestión de los trabajos. Y entonces, vamos viendo qué es lo que tenemos. Vamos a ver si la cuenta, vamos viendo la cuenta. Quería ver si había algunas preguntas por ahí. Ahorita lo checamos, ¿sí? Para ver si hay algunas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, estoy en el grupo 4. ¿Cuántas personas hay? ¿Sí? 119. Se supone que el cupo es para 250. Entonces, pues aquí son los docentes que ya se registraron. Les digo, yo sí los invito a que ingresen, por favor, ya el día de hoy a Google Classroom, se registren todos en el grupo que les corresponde para poder ver todo, ¿sí? Atenderlos. Y les decía, agregamos esto de documentos, ¿por qué? Porque aquí vamos a ir poniendo los enlaces para que puedan ingresar ustedes, ¿sí? Aquí está lo del tema 1, aquí está el registro de asistencia por día, ¿sí? Y aquí está por día, aquí cada día vamos a estar agregando esa información. Pues bien, vamos a ver cómo voy a crear, por ejemplo, una encuesta aquí en Google Classroom. Una de las opciones que podemos nosotros utilizar, nosotros podemos irnos a Google Drive, ¿sí? A Google Drive, puedo irme acá a Google Drive y desde Google Drive yo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo hacer un formulario, una encuesta y ya nada más pues copio el enlace, ¿sí? Lo que es esta parte de aquí, ¿sí? A ver, aquí, ¿sí? Observen, aquí está lo que es la parte de los formularios, ¿sí? Entonces, desde cualquier parte nosotros podemos trabajarlo, ¿sí? Pero si yo ya estoy trabajando acá, pues bueno, ya lo genero yo desde aquí, como una actividad. Entonces voy a generar una tarea con cuestionario. Vamos a generar una tarea con cuestionario y luego vamos a generar un formulario desde Google Drive y lo vamos a jalar, vamos a poner el enlace acá en esta sección. Bien, miren, esto después lo voy a borrar porque ayer hice una práctica aquí, ¿se acuerdan lo que estaba de lo de investigación? Y había por ahí confusión, preguntaban algunos docentes, dicen, bueno, ¿y qué es lo que se va a hacer en lo que es el aspecto de la investigación? Pues no era una práctica, entonces mejor lo eliminamos. Bien, una tarea con cuestionario. Observen, ya me está generando aquí el cuestionario. Entonces le puedo poner examen, ¿sí? Conocimientos previos. ¿Sí? Y aquí dice, ¿a quién se lo vamos a enviar? Se los vamos a poner a todos. ¿Sí? Esta es otra opción, maestros, de cómo yo puedo trabajar y no tengo que hacer alguna actividad o una tarea, no tengo que estarla poniendo de grupo por grupo o equipo por equipo, dependiendo, ¿no? Cómo estemos trabajando. Esto se me ocurre, por ejemplo, cuando trabajamos matemáticas, ¿no? Geometría analítica. Y es el mismo docente y le da a 4 o 5 grupos. Y él quiere generar las actividades y es la misma actividad para todos. Pues nada más la genera aquí y lo selecciona y le dice a quiénes los va a entregar. Pongo la fecha límite, ¿sí? Acuérdense que aquí en Google Classroom yo no puedo inhabilitar cuando se pasa lo que es la fecha de entrega. Me marca que sí, que me lo entregó extemporáneo o me lo entregó fuera de tiempo. En Moodle, yo sí puedo bloquear, ahí sí se bloquea. O sea, yo digo, de tal hora a tal hora va a estar habilitado
esta actividad y entonces ahí ya es cuando se bloquea. Lo que sí pudiéramos hacer, fíjense muy bien, en un momento dado, pudiéramos hacerlo en los formularios de Microsoft, porque allí sí permite poner una fecha de inicio con una hora y de igual forma la de cierre. Entonces allí sí lo pudiéramos bloquear, ¿no? De que lo activemos, digamos, no, a las 8 tienes el examen, ¿no? Y se cierra a las 9. Allá sí. Entonces pudiéramos generar esa opción, o sea, que lo hagamos en aquella otra plataforma y lo jalemos para acá. Pero las calificaciones de allá, maestros, no las va a poner aquí, ¿sí? Eso que nos quede bien claro. Tendríamos que hacer la descarga del archivo de Excel, descargarlo y generarlo y ya hacer el concentrado de calificaciones o poner la calificación acá, ¿sí? También eso para que lo analicemos. Lo vamos a poner en documentos. Aquí me dice que si quiero poner rúbrica, no voy a utilizar rúbrica, ¿sí? Y le digo asignar, ¿sí? Entonces voy a irme antes de asignarlo, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo está aquí, ¿sí? Este es un cuestionario. Aquí yo le puedo poner, ¿sí? Nombre completo, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí me marca, fíjense bien, párrafo o texto breve. Voy a poner párrafo por si tiene un nombre grande. Es obligatoria. ¿Cuántos puntos? No le voy a poner, ¿sí? O sea, porque es nada más para que me ponga el nombre del alumno. Ahora, si yo lo amarro esto con una cuenta, lo que es la cuenta institucional y todo eso, sí se graba el dato. En muchas ocasiones, maestros, por ejemplo, yo he utilizado la plataforma, lo que es Question Pro, es una plataforma de paga que anda costando cerca de más de 3,000 pesos, es en dólares, todas esas instituciones son en dólares, por ahí en Yucatán es donde está la sede de Question Pro. Para un proyecto de investigación que estamos realizando, más de cerca de 8,000 encuestados, ¿sí? Y eso pues se descarga toda esa información, que es lo que quiero que veamos también ahorita que entremos a formularios y que veamos cómo podemos procesar esa información. Entonces, les iba a comentar, por ejemplo, en Question Pro, allí les digo, es una plataforma de paga y que tiene muchísimas ventajas, tiene una gran cantidad de opciones para los tipos de preguntas. Aquí observen cuántos tipos de preguntas. Respuesta breve, párrafo, opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable, carga de archivo, escala lineal, cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casillas de verificación, fecha y hora. ¿Sí? Entonces, son diferentes campos. Aquí, y por ejemplo, en ese de Question Pro, hay campos que yo, por ejemplo, no se los pido, pero que el sistema me los da. Yo identifico el nombre de la persona, ¿sí? Sin que yo se lo pida, la computadora, ¿sí? O de la máquina de la computadora, la IP de la máquina. O sea, muchos datos ocultos que no los visualiza o que no se los pedimos al encuestado, pero que yo los puedo obtener, ¿no? Entonces, ahí le da uno la opción, pues quiero saber qué sistema operativo, ¿no? Tenía la máquina, ¿no? Digo, hay una gran cantidad de información, maestros, que a veces con esto de los cuestionarios las encuestas, pues, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué encuesta contestamos? Porque les dicen, no, pues no me piden nada, ¿verdad? Pero sacan información. De estos de aquí, de lo que es Microsoft y Google no extraen esa información. Aquí le vas a poner cuestionario de diagnóstico. Poniendo diagnóstico. Ahí está. Ahí está. Y aquí puedo yo poner la descripción, ¿no? ¿Sí? Es para conocer los conocimientos previos que traes de X materia, ¿no? Y así nos vamos. Bien. Entonces, yo puedo copiar, duplicar esta pregunta y si no, yo me voy acá a este apartado, asignar pregunta. ¿Sí? Pregunta 1.
que le pongo 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hardware y software? Aquí me permite en Google, ¿sí? Aquí en Google sí me permite, ¿sí? Sí me permite, por ejemplo, cuando yo hago la pregunta, cambiarla en un momento dado. Yo la puedo cambiar. En Microsoft Forms, no. O sea, una vez que yo selecciono qué tipo de pregunta va a ser, ya no la puedo modificar, ¿sí? O sea, tengo que borrarla y tengo que volverla a generar. Eso hasta el día de ayer, antier, que estaba trabajando en ello. Yo puedo aquí agregar una imagen, ¿no? A la pregunta, ¿sí? Puedo poner una imagen de lo que referente a esa pregunta. Yo le puedo decir aquí, es obligatoria. No lo va a dejar que la ponga, ¿sí? Que la ponga o que envíe, perdón, el cuestionario si no lo ha contestado. Entonces aquí, ¿cuánto va a valer? Vamos a poner 4 puntos, ¿sí? Aquí yo puedo agregar un comentario a la respuesta, ¿sí? Nada más que va a ser de forma general o decirle una retroalimentación, ¿no? O puedo agregar aquí un enlace o bien un video, ¿no? Un video de YouTube. ¿Para qué? Para que él se retroalimente y diga, ok, pues es que hardware es esto y en dado caso, ¿no? Bien, entonces le doy aquí listo, ¿sí? Ya tengo una pregunta, ¿sí? Tengo una pregunta y vamos a ver la siguiente. A ver, déjenme y veo, ¿sí? Lo que es el archivo, que era lo que íbamos a ver. Dice agregar al menos 7 preguntas de diversos tipos. Son los criterios que se tienen que analizar el día de hoy, ¿no? ¿Sí? De qué es lo que vamos a evaluar. A ver, entonces, mientras se carga el archivo, vamos a continuar acá. Vamos poniendo otra pregunta. Número 2. ¿Sí? Menciona 5 dispositivos de entrada. Párrafo también. Obligatoria. ¿Cuántos puntos? Entonces, observen que aquí dice total de 4 puntos. ¿Por qué? Porque son los que le habíamos puesto acá. Aquí le vamos a poner 3 puntos. ¿Sí? Ya llevamos 7. En la otra, pues le vamos a poner 2 puntos, ¿no? Entonces vamos a poner una de opción múltiple. ¿Sí? De opción múltiple. Por ejemplo, 5 dispositivos de salida. ¿Sí? Vamos a ponerle que sean 3 dispositivos de salida. Opción 1. Monitor, coma, ¿sí? Bocinas e impresora. Dispositivos de salida. Acá vamos a poner otra respuesta. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, monitor, bocinas, micrófono. Micrófono. Ahí está. Otra más. Monitor, teclado y mouse. Ahí está, con esas 3. Respuesta clave. ¿Cuál es mi respuesta clave? ¿Cuál es la verdadera? Esta. ¿Cuántos puntos le voy a dar? Ya llevo 3, de 7, entonces le pongo 3 aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí, les digo, podemos agregar algún comentario a la respuesta. ¿Sí?
Aquí es a las respuestas, perdón, incorrectas, ¿sí? A las respuestas incorrectas y acá a las respuestas correctas, perdón, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ingresar comentarios a las respuestas incorrectas. Los dispositivos de entrada, de salida, perdón, estamos hablando de salida, ¿sí? Los dispositivos de salida son, por ejemplo, monitor, bocinas e impresora, ¿no? Vamos a suponer que ahí. Luego, las respuestas correctas. Precisamente los dispositivos de salida son y lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle. O le pueden poner alguna otra cosa. No hay alguna retroalimentación. E impresoras. Impresora. Guardar. Ahí está. Observemos de que ya tenemos los 10 puntos. Estas de aquí, estas preguntas de aquí, nosotros las tenemos que contestar, ¿sí? Perdón, calificar. Nosotros las tenemos que calificar de forma manual, ¿sí? En muchas ocasiones, por ejemplo, pues bueno, si es autovolal, pues las genero todas, ¿sí? Que no vayan preguntas abiertas, que sean preguntas, ¿sí? Que sean preguntas, por ejemplo, de opción múltiple, de casilla de verificación, listas desplegables, escala y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta, pues bueno, yo la elimino. Entonces, aquí tengo yo ya mi cuestionario. Vamos a enviarlo. ¿Eh? Enviar. Aquí me indica para quién lo quiero enviar, ¿sí? Aquí se supone que este cuestionario ya debe de estar acá, ¿sí? Ya debe de estar acá en este apartado. Observen, ya está aquí, ¿sí? Ya no hay necesidad de enviarlo aquí, porque aquí la opción de enviar, pues es que yo se lo quisiera enviar a alguna otra persona, ¿no? Pero yo ya lo tengo en ese apartado y ya no hay necesidad, ¿sí? Entonces, pues aquí está ya la pregunta, ¿sí? Las preguntas. Una vez que lo terminan, ¿sí? Pues entonces ya le van a dar enviar, ¿sí? Vamos a ver. Alguien de ustedes no lo ha asignado. Ustedes todavía no lo tienen, no lo pueden ver. Yo lo puedo guardar como borrador o lo puedo programar en un momento dado. Entonces vamos a activarlo, ¿sí? Para que asignarlo, mejor dicho, para que ya les llegue a ustedes allá y ya lo puedan ver. Y ahorita, pues lo contestan, por favor, para yo poderlo analizar aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Para ver qué es lo que, las respuestas que se dieron. Esto es la forma, pues, más sencilla, ¿no? De cómo hacer, por ejemplo, un cuestionario. Aquí está, miren, conocimientos previos, ¿sí? Sí les pido que lo contesten, ¿sí? Lo contesten, aquí nadie lo ha entregado, ¿sí? Yo al momento dado le doy aquí, ¿sí? Y ahí ya es para verlo, ¿no? Para poner una respuesta, por ejemplo, aquí le voy a poner Juan, ¿sí? La respuesta correcta de software, ¿sí? O de hardware. Hardware es, 2 puntos, y software es, ¿sí? Y ya la respuesta. Menciona 5 dispositivos de entrada, ¿no? Pues que teclado, mouse, ¿sí? Y todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí, maestros, estas son preguntas abiertas. Son preguntas abiertas y que les digo, uno las tiene que calificar, ¿no? Entonces aquí le doy enviar, ¿sí? Ver la puntuación, me va a marcar, ¿sí? Me va a marcar, por ejemplo, que están incorrectas porque yo necesito calificarlas allá acá en el sistema. Vamos a
Vamos a verlo. Ahorita que a ver se ve reflejado. ¿Sí? Que se vea reflejada la actividad, el examen de conocimientos. No aparece. Ahorita checamos por qué no regresa, ¿sí? No está regresando la calificación, ¿sí? No está regresando la calificación. Y entonces vamos a editarlo. Vamos a editarlo, ¿sí? No está regresando, ¿sí? No está regresando lo que es la calificación, ¿sí? Allá al sistema, porque si no, entonces lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Tendríamos que hacer es irnos acá a Google Drive, y aquí está, ¿sí? El cuestionario, aquí está el cuestionario, y tendríamos, no, este no es el que generé, permítanme, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a ver, ¿sí? Aquí puedo en un momento dado ver las respuestas. ¿Sí? Hay 18 respuestas. ¿Sí? Aquí están, ¿sí? Las respuestas que están dando. ¿Sí? Ahora, estas respuestas yo las puedo descargar en Excel. Crear una hoja de cálculo. Por ejemplo, descargo, le digo que genere una nueva, ¿sí? Porque no tengo ninguna. Y que se llame, por ejemplo, examen diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Así que se llama. Crear. Entonces me va a descargar, ¿sí? El archivo. A ver, vamos a ver por qué no lo está generando, Iván. Y aquí están las preguntas, ¿sí? Aquí están las preguntas. Ahí están las preguntas ya. Entonces, yo lo puedo descargar y ya lo puedo analizar también, ¿sí? Ver, ¿sí? Lo puedo yo analizar, verlo en mi máquina. Por ejemplo, ya hay 45, me regreso acá, ¿sí? Me regreso acá. Entonces, aquí ya me va marcando, observen, ¿sí? Ya están 12 acá, ¿sí? Ver la tarea y ya me marca, ¿no? Quién entregó, quién no, pero esas preguntas, sí, que iban abiertas, pues yo tengo que calificarlas de forma manual, ¿sí? Por eso en ocasiones pues se recomienda que no quede así de forma abierta, ¿no? Para que no quede, no me está dando la entrada. A ver, editar. ¿Sí? No me está dando la entrada para poderlos calificar, ¿no? De forma personal acá, ¿sí? Bueno, ahorita vemos el por qué no nos está dejando, ¿sí? No nos está dejando. Aquí están las respuestas. Aquí están, ¿sí? De forma individual. Entonces aquí dice software y hardware. Ok, son 4 puntos, pues le pongo los 4 puntos, ¿sí? 4 puntos. A ver, espérenme. A ver, 86 es... Si no me está dejando, a ver, guardar. Las ediciones están pendientes, guardar. A ver, de forma individual. Dejen y veo por qué no me está permitiendo poner una calificación aquí. ¿Sí? Ahorita lo checo, el por qué no me está permitiendo, ¿sí? Permitiendo poner la calificación de forma manual, ¿sí? Entonces, una vez que ya yo pongo la calificación, pues bueno, se los
se los envío, ¿no? La respuesta. Aquí en un momento dado yo lo puedo cerrar. Ya si alguien quiere contestarlo, pues ya no va a poder, ¿no? Ya no va a poder ingresar al examen. Yo desde aquí lo puedo cerrar en cierto momento, pero no hay una hora que lo pueda yo cerrar de forma automática. Creo hay, por ejemplo, unas de estas extensiones que sí me permiten hacer eso, ¿no? De que a través de aquí de Google, pues bueno, yo lo puedo cerrar. Pues bien, esto, por ejemplo, es parte, ¿no? Ahorita voy a checar por qué no está permitiéndome hacer las calificaciones, poner la calificación de forma manual, ¿no? Entonces, es aquí como, por ejemplo, podemos nosotros trabajar lo que es la parte de los cuestionarios, ¿no? De los cuestionarios en lo que es Google Classroom. Yo, por ejemplo, lo que es la parte de las encuestas, las hago desde acá, desde Google, desde Drive, desde lo que es el Drive, desde aquí. Yo genero, por ejemplo, nuevo, ¿sí? Formulario, ¿sí? Formulario. Y aquí está, ¿sí? Observen que yo aquí pongo, por ejemplo, encuesta para saber, ¿sí? Encuesta de estilos de aprendizaje, por ejemplo. Estilos de aprendizaje. Aprendizaje. Ahí está. Aquí yo puedo poner la primera pregunta, ¿no? Nombre completo. Y observen que automáticamente me pone en breve. Entonces le pongo aquí. Observen que la opción ya no viene la opción donde yo le voy a dar un puntaje a esa calificación, ¿sí? Municipio donde vive. ¿Sí? Los signos y todo. Aquí, fíjense bien, yo puedo ponerlo como respuesta breve o bien puedo ponerlo en lista desplegable, ¿sí? Lista desplegable, la casilla de verificación, ¿qué es lo que pasa? Pues para poder seleccionar más de uno, ¿no? Más de una opción. Entonces, esa opción no me es favorable ahorita, ¿no? Entonces voy a ponerle lista desplegable. Observen, ya me aparece aquí la opción 1, que es, por ejemplo, le voy a poner Colima. Acá le voy a poner Manzanillo. ¿Sí? Aquí, Armería. Y así. Puedo poner los 10 municipios del estado de Colima, ¿no? ¿Sí? Comala. Ahora, si yo quiero que aparezcan en orden alfabético, pues bueno, yo los tendría que hacer en Word, primero en Word, ponerlos en orden alfabético para que los acomode allá y me facilite el trabajo. O sea, me voy yo, por ejemplo, acá, ¿sí? Los genero yo acá en Word, pongo el listado, por ejemplo, Colima, Armería, Tecomán, ¿sí? Manzanillo, ¿sí? Armería. Manzanillo. ¿Sí? Comala. Entonces esto pues yo lo selecciono, observen, ¿sí? Los selecciono y los ordeno, ¿sí? Por orden alfabético. Esto yo me lo llevo acá, ¿sí? Me lo llevo acá, por ejemplo, voy a poner otra pregunta para que observen, ¿sí? Los selecciono y los pongo aquí ya, ¿sí? Y ya están en orden alfabético. Aquí yo les recomiendo, maestros, que primero hagamos, por ejemplo, una encuesta, la hagamos en Word y ya nada más lo ponemos en copiar y pegar, ¿no? Se hace mucho más fácil, ¿sí? El trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, ya nada más es
copiar y pegar. Aquí la pregunta que puedo poner, ¿sí? Vamos a ponerle, no, ¿dónde vives? ¿Sí? Así, ¿dónde vives? Con sus signos y todo. Ahí está, opción múltiple. Observen que es diferente, ¿sí? Entonces, acá, si yo le doy aquí en vista previa, le doy aquí en vista previa, observen, así lo van a ver ellos. Observen que este es solamente una opción. Van a poner solamente una opción. Entonces aquí, Colima. Vamos a poner que yo me llamo, perdón, Pedro, ¿sí? Municipio donde vives. Observen cómo está acá, ¿sí? Entonces le doy enviar, ¿sí? Este cuestionario, ¿sí? Esta encuesta, perdón, la estoy haciendo en Google Forms, acá de forma directa o a través del Drive. Pero yo le doy aquí enviar y voy a copiar el enlace, ¿sí? Y aquí mismo trae para cortar el enlace, ¿sí? Lo pongo y lo voy a poner acá en una actividad, crear, por ejemplo, tarea, ¿sí? Encuesta. Entonces, yo le doy aquí agregar, voy a poner un vínculo y agrego el vínculo y ya va a estar ahí, ¿sí? Fecha límite. Les vuelvo a repetir, o sea, aquí no lo bloquea, no bloquea esto. Lo voy a poner en documentos, nada más a ese curso. Acuérdense que aquí yo puedo seleccionar a cuál y a cuáles más los puedo poner. Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí está ya la encuesta, ¿sí? Le damos el link, ¿sí? Le dan el link y ya va a aparecer la encuesta. Puede ser, maestros, que no le marque aquí que ya lo entregaron, pero nos vamos, ¿sí? A lo que es la cuenta de Google Drive y yo desde ahí descargo mi encuesta, ¿no? Desde acá, ¿sí? Desde acá yo descargo mi encuesta y ya yo puedo trabajar con ella aquí en esta parte, formulario, ¿sí? Aquí lo abro. Ahorita que se abra, aquí están las respuestas y me dice que hay una respuesta, nada más, ¿sí? Todavía se aceptan respuestas. Entonces aquí, esta información, pues yo ya la tengo aquí, puedo copiar, ¿sí? Esto de aquí, la información, las respuestas, y ya puedo hacer yo mi resumen, o bien descargarlo, también crear un archivo de Excel, ¿sí? Descargo mi archivo de Excel. Entonces es una encuesta. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho, por ejemplo, para realizar aquí, por ejemplo, Oscar Ceniceros ya contestó, Arturo Rafael, y aquí me van marcando, ¿sí? Me va marcando y van poniendo las diferentes opciones, ¿no? Y aquí me marca cuánto por ciento, ¿no? ¿Qué porcentaje? Y si no, descargo, les decía, descargamos el archivo de Excel, ¿sí? Y ya ahí yo lo puedo manipular, lo puedo trabajar. Y ya puedo yo verlo. Por ejemplo, esta de aquí, yo creo que no lo pusimos que fuera obligatoria, ¿sí? Que fuera obligatoria y no aparece, él no la contesta. Entonces yo ahí, yo sí debo de poner, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas de la encuesta que sean de cajón, ¿no? Que sean obligatorias. Observen, aparece un asterisco rojo, ¿sí? Precisamente, si ustedes observan, esta no está obligatoria. Entonces la agrego, ¿sí? Le agrego esto y ya me va a poner, ya posteriormente aquí está el asterisco, ¿sí? Entonces, cuando tiene ese asterisco en rojo acá, significa que son obligatorias, ¿sí? Entonces, maestros, estos son lo que son los formularios en Google Forms. O sea, es una forma rápida y fácil de cómo obtener la información, ¿sí? que yo desee, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenía una...
de test, por ejemplo, aquí. Y aquí yo les aplicaba por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Que quería yo saber cuáles eran las barreras de aprendizaje que tenían, ¿no? Si tenían problemas de salud, si tenían alguna discapacidad o algo así, ¿sí? Y entonces, yo con esto pues me daba cuenta, ¿no? Contexto familiar, que esto ya lo cambié, o sea, ahorita lo pasé ya a otro, a otro, a otra opción, ¿sí? A otra, lo puse en Forms de Microsoft y me funciona mucho más allá, que ahorita vamos a ver el por qué. Por ejemplo, aquí, estilos de aprendizaje, lo tenía para que se los quería aplicar a los alumnos en este semestre y quería ver, por ejemplo, si el alumno es visual, auditivo y kinestésico y dependiendo de eso, pues bueno, yo preparar mi material, ¿no? Ya con eso yo ya preparo mi material y aquí están todas las preguntas y de una vez de que eso, pues yo los descargo el archivo a Excel y ya hago mis tabulaciones ahí y ya sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema yo veo ahí cuáles son los estilos de aprendizaje de mis alumnos. El contexto familiar, en ese apartado, por ejemplo, y más ahorita, le digo, lo tengo más adecuado, por ejemplo, en Forbes, Microsoft Forbes, porque allá lo puse diferente. A ver, fíjense bien. Algo bien importante aquí. Aquí, por ejemplo, para hacer las bifurcaciones o saltos de pregunta, por ejemplo, decir, ok, ¿en qué municipio vives? No, pues en Armería. Entonces, es que vives en Armería y entonces les pongo las colonias de Armería. Pero esto aquí en Google Forms es muy complicado porque lo tiene que hacer por secciones. No me permite hacer hacer una bifurcación, ¿sí? O un enlace o un salto de pregunta, por ejemplo. ¿Es que vives en Colima? Sí. O si es que sí, entonces vete a la pregunta 3. Y acá, en ocasiones, lo hacemos así. Es que si es así, pues entonces vete a la 4. No debió de haber contestado la 3, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que alguien la conteste. Y ese ya está mal, esa encuesta, ¿no? Ya la tenemos que desechar porque no es correcta, ¿sí? Y entonces aquí es más complicado hacer eso en Google Forms. Si ustedes observan, es un cuestionario grandísimo, ¿no? Aquí en Google Forms. Ahora, si nosotros esto lo analizamos acá en lo que es la parte de Microsoft Forms, es distinto, es diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, en esto de la que es la cuestión de las asistencias. Observen, voy a ponerle acá, voy a revisarlo, ¿sí? Es de los que ya tenemos hechos, de los que hicimos y que les va a aparecer el día de mañana para que pongan su asistencia. Observen aquí, y un nombre completo, o nombres, apellido paterno, materno, ¿sí? Y es obligatorio, ¿no? Sexo, femenino, masculino. Correo electrónico, no le estamos marcando de qué. Estado de la República. Y aquí vienen los estados de la República. Y dice aquí, ¿en qué institución trabaja? ¿En qué institución trabaja? ¿En qué? Se vuelve a repetir. Van a decir, bueno, pues, ¿qué caso tiene, no? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso así? ¿Sí? Si yo le pongo aquí, agregar ramificación, ¿sí? Agregar ramificación, observen, ¿sí? Acá dice, aguas calientes. Entonces vete a la pregunta 5, ¿sí? Vete a la pregunta 5. Si digo, es que trabajo en Baja California, vete a la pregunta 6. Baja California Sur, a la 35. Ahí me había equivocado en el orden, ¿sí? Entonces, aparecen las bifurcaciones.
¿En qué institución trabajas? Entonces, allá cuando yo le pongo el estado, ¿sí? Ustedes observaron que vienen la mayoría de los planteles, de los que logramos por ahí obtener. Si los tuviéramos todos, pues bueno, los pusiéramos todos de una vez aquí. Le tuve que agregar otros. ¿Por qué? Porque no sabemos si son todos. Si son todos los nombres de acá. Y ya de ahí, pues bueno, vete a la sección 2. ¿Sí? Entonces, observen cómo está este cuestionario. ¿Sí? Y que ahorita vamos a ver cómo hacemos uno. ¿Sí? Cómo lo hacemos desde aquí. Bien. Entonces, aquí es distinto. Yo sí lo puedo trabajar por pregunta. Muy diferente a lo que es lo de formularios de Google, ¿no? Es distinto. Entonces me voy acá, otra vez a Forms, para ver toda la cantidad de formularios. Y hace rato les decía, existe una gran ventaja, maestros, y quienes tengan la cuenta, yo sé que ya lo han de estar utilizando, pero aquí tenemos la gran información, ¿no? Estilos de aprendizaje, por ejemplo, 2021, ¿sí? Y es desde que aquí hago las pruebas, ¿no? Para ver si funciona o no funciona. Por ejemplo, aquí también tengo bifurcaciones. Este es para ver el contexto familiar. Pregunto el nombre, sexo, en qué municipio, y vienen todos los municipios del área conurbada. No tengo los 10 municipios. Entonces aquí, ya luego le pregunto, zona urbana, ¿en qué, si la colonia o comunidad donde vive es zona urbana o zona rural? Pues casi todos son de zona rural. Nuestros alumnos tienen alguno de los siguientes problemas de salud, ya sí o no. Acá, y bien, las preguntas, ¿no? El montón de preguntas, ¿sí? Que lo hemos ido acoplando, adecuando y todo eso. Aquí, dice, ¿en casa tienen internet? Si es sí, ¿sí? Si es sí, entonces, observen, aquí en este apartado, si es sí, vete a la pregunta 21. Y si no, pues vete a la 22, para que no tiene caso que la conteste aquí, ¿sí? El servicio de internet en casa es rápido, todo, o sea, para ver qué tipo de internet tiene, ¿no? Entonces, si no, se va a la 23, ¿sí? Si no tiene internet en casa, se va acá, a la 22, perdón. ¿Cuál es el sitio más cercano al que acudes para realizar los trabajos escolares? O sea, yo con todo esto me doy cuenta cómo está la situación de los alumnos que yo tengo y esto pues me ha servido mucho, ¿no? Por ejemplo, qué sistema operativo tienen, si tienes smartphone, para conectarse a internet con el celular utiliza Wi-Fi o red de datos. Y si es red de datos, pues bueno, si es un plan tarifario o plan amigo, ¿sí? Que se ha utilizado todas estas redes y todo eso. Entonces, yo con esto pues ya me doy cuenta de cómo está mi alumno y ya para poder realizar las actividades de acuerdo a su contexto. Bien, eso era como algo extra. ¿Eh? Bien, aquí, esta opción aquí viene, observen, ¿sí? Dice nuevo cuestionario. ¿Sí? Nuevo cuestionario. Observen cómo viene aquí. No, título, ¿sí? Cuestionario. Diagnóstico. Ahí está. Le puedo poner una imagen y todo eso. ¿Sí? Aquí observen. Viene de opción, de texto, calificación, fecha, Likert, cargue algún archivo, Net Promoter Score o una nueva sesión. Vamos a poner una de tipo texto, porque hay que preguntarle cuál es su nombre. Nombre completo. Ahí está. Escriba aquí su respuesta, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner 0 puntos, ¿no? Porque nada más es un dato que yo ocupo. Aquí yo puedo poner restricciones, agregar una cuenta matemática, agregar ramificación, si quiero que sea una respuesta larga, ¿sí? Respuesta larga, corta o obligatoria, ¿sí? O sea, porque yo necesito, si esto, por ejemplo, está
mis alumnos tienen una cuenta institucional del mismo dominio de mi cuenta institucional, pues bueno, no hay necesidad de pedirles el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a jalar automáticamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces en eso. Ahora, voy a agregar una nueva. ¿Sí? Es un cuestionario. Voy a poner una de opción múltiple. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Sí? O menciona, o cuáles son, las mismas preguntas, cuáles son los dispositivos o ejemplos de dispositivos de entrada. Ahí está. O ejemplos de dispositivos de entrada. Entonces aquí vemos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, lo que es la opción 1 de entrada. Entrada, aquí está entrada, ¿sí? Por ejemplo, mouse, teclado y micrófono, ¿sí? Y micrófono. Luego el 2, monitor. Aquí si es un touch, pues sí me va a permitir, sí va a ser de entrada. Pero entonces aquí le pongo impresora, ¿no? Para que esa respuesta no sea. ¿Sí? Agregar otra opción, ¿sí? Teclado, bocinas y así. Si nosotros observamos, aquí yo puedo ponerle un mensaje a los usuarios que seleccionen esta respuesta. Y yo les voy a decir que esa es la respuesta correcta. Y les doy clic aquí en la pestañita. Mensajes para los usuarios que den la respuesta correcta. ¿Sí? Precisamente el mouse, teclado y micrófono son dispositivos de entrada o que me permiten introducir información, ¿sí? Información a la computadora. Aquí, ¿qué mensaje le pongo? Le voy a poner no. El mouse, no. No. El monitor y la impresora no son dispositivos de entrada. Algo así, ¿sí? Entonces le puedo agregar, esta es una de las ventajas que trae, por ejemplo, Google Forms con Microsoft Forms con lo que es la cuestión de cuestionarios, ¿no? De cuestionarios. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ponerle aquí? ¿Cuántos puntos? No, pues que 5, ¿sí? 5 puntos en esta pregunta. Luego, otra más, ¿sí? Otra más de opción múltiple. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? ¿Sí? Entonces aquí le ponemos, ¿no? Monitor, impresora y bocinas, por ejemplo. ¿Sí? Impresora y bocinas. Luego, monitor, teclado, ¿sí? Y mouse. Puedo agregar otra opción. Pueden agregar las opciones que decíamos, ¿no? O sea, podemos poner más opciones, ¿sí? Teclado, bocinas y teclado, bocinas y mouse, por ejemplo, ¿sí? Y ahí está. Y de igual forma aquí le puedo poner un mensaje y le digo que esta respuesta, ¿sí? Es la correcta. ¿Dónde? Le selecciono acá, ¿sí? ¿Cuántos puntos le habíamos dado acá? Acá le habíamos puesto 5 y acá
pues también me está poniendo 5 y ya completo mis 10, ¿sí? Si ustedes observan acá, no me va apareciendo, ¿no? El puntaje que yo llevo, ¿sí? Entonces, con eso, pues ya aquí está, perdón, aquí me lo marca aquí, 10 puntos, ¿sí? Entonces, yo aquí le doy compartir, copio el enlace, no, allí no, ¿dónde está Google Forms? Me voy acá, a la clase, le doy una tarea, ¿sí? Cuestionario número 2. Agrego el vínculo, lo pongo aquí, agregar, y ya me va a aparecer. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Y fecha de límite, lo voy a poner que sean documentos. Fecha límite para el día de mañana, por ejemplo. ¿Sí? Lo voy a asignar a todos. Que ayer acuérdense que yo les decía, aquí yo puedo seleccionar nada más a quienes les puedo aplicar ese examen, ¿no? Por ejemplo, si tengo un grupo y tenemos, por ejemplo, los alumnos que fueron a extra o algo, o a algún alumno que requiere que le pongamos alguna actividad extra para recuperarlo un poco, pues le asigno nada más a él, ¿sí? Él es el único que lo va a ver. Le doy aquí a asignar, ¿sí? Y ya me va a aparecer acá, ¿sí? Cuestionario 2. Aquí ya le damos acá en este apartado y observen, ¿sí? Una cuestión. Se me hace que aquí necesito cambiarles, usar otra cuenta. Acá donde lo hice, lo puse, acá, ¿sí? Obtener vínculo, a ver, personas, solo las personas de mi organización, ¿sí? Entonces aquí, cualquier persona, le pongo cualquier persona, compartir, ¿sí? Y ahora sí me va a permitir poderlo ver. Y voy a poder ingresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy poniendo la opción que cualquiera que tenga el enlace. Si no, le va a pedir los datos para poder ingresar, ¿sí? Entonces, eso debemos nosotros de tener cuidado al momento acá de compartir. O sea, enviar y recopilar respuestas. ¿A quién se lo vamos a enviar? Cualquier persona puede responder. Solo las personas de mi organización pueden responder. Personas específicas de mi organización, ¿sí? O sea, que yo les mande, por ejemplo, un correo electrónico o algo y que yo le ponga aquí, ¿a quiénes? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues aquí hay que cambiarle, porque le había puesto y si no ya no van a poder algunos de ustedes y le pongo compartir, ¿no? Y ahora sí, aquí ya está, por ejemplo, una respuesta, ¿no? Ya aquí, ¿sí? Ya aquí, revisar respuestas. ¿Sí? Voy a revisar respuestas. Aquí, ¿está bien? Ahí está. ¿Sí? De la alumna y dice que tiene 10 de 10, ¿sí? Y así, o sea, podemos trabajar o podemos utilizar cualquiera de los dos maestros. A ver, entonces aquí, la primer criterio de evaluación decía agregar al menos 7 preguntas de diversos tipos, ¿sí? Puede ser que lo hagan aquí, maestros, o bien de lo que hicieron acá, hicimos en Google Classroom acá, ¿sí? Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, nos vamos acá, donde estamos aquí, y le digo, criterio número 1. ¿Sí? Preguntas. Voy a copiar donde vean mis 7 preguntas. En este caso, nada más estos dos datos, ¿no? Mis 7 preguntas. Ahí está. ¿Sí? Puede ser en este caso, un cuestionario o bien puede ser un cuestionario o bien una encuesta, ¿sí? Entonces, vámonos acá arriba donde estaba el cuestionario para poderlo configurar, ¿sí? Aquí, o bien el examen, ¿sí? Vamos a abrir, por ejemplo, el examen,
¿sí? El examen que teníamos, para ver configuración del cuestionario. Me voy acá, ¿sí? Observen, ¿sí? Aquí viene cómo yo lo puedo configurarlo aquí en este apartado. Perdón, acá, aquí está, ¿sí? Dice recopilar las direcciones de los correos electrónicos. Si yo aquí le pongo recopilar de direcciones de correo electrónico para que lo puedan contestar, necesitan ellos registrarse. Y entonces aquí yo le voy a poner que sí. Recibos de respuesta, si la persona que responde lo solicita o siempre, ¿sí? Para ver el acuse de recibo, pues. Lo voy a limitar a una respuesta. Dice, quienes responden deberán acceder a Google, ¿sí? Yo ahí los estoy forzando a que sea nada más una respuesta, porque hay veces de que, por ejemplo, que fue con dejamos abierto la encuesta para el registro de ustedes al curso y hubo docentes que pusieron 2 o 3 respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos nosotros, bueno, es que si les pedimos la respuesta obligatoria, pues puede ser de que sea de acá de la dependencia, ¿sí? Que los obliguemos y pues es abrirles un poquito más lo que es el curso. Editar después de enviar, pues dejarlo así, que no ver los gráficos del resumen. Las personas que responden, o sea, pueden en un momento dado esto, ¿no? Editar las respuestas después de que lo envíen. Entonces, ese es mi segundo criterio, dice configuración del cuestionario, ¿sí? Criterio número 2. Configuración. Ahí está. Entonces aquí, pues me voy nuevamente acá y aquí yo ya cumplo con esa opción, ¿sí? Con ese criterio que me están pidiendo ahí. Lo hago un poquito más pequeño para que quepan en la hoja. Ahí está. Luego, criterio 3. Descarga archivo de información en Excel. Descarga, criterio 3, perdón. Criterio 3. Descarga el archivo en Excel. Si estamos de acuerdo, que ya lo hicimos también. ¿Sí? Entonces aquí le voy a dar a cancelar. Nada más para que, bien, aquí están las respuestas. Me voy aquí, ¿sí? Y pueden darle un print screen o está cargando en curso. Ahí está. A ver, aquí esto le doy acá. ¿Sí? Y ahí está. Mi archivo de Excel. Le doy aquí en esta opción y le digo descargar como Excel. ¿Sí? Ahí está. Como examen, en formato de Excel. Aquí yo ya lo puedo abrir. Entonces pueden ponerle, o sea, de aquí que ya lo descargaron, ¿no? O sea, que se está descargando. Entonces, una vez que ya lo tienen en Excel, ¿sí? Nosotros lo podemos manipular, lo podemos trabajar. ¿Por qué? Porque las gráficas que están ahí, pues no están muy bonitas. O sea, en un momento dado de una encuesta, ¿no? Si es una encuesta, por ejemplo, aquí pues, están las puntuaciones, ¿sí? Ya me da aquí las puntuaciones y todo, ¿sí? Si es una encuesta, maestros, por ejemplo, este archivo, yo lo que hago aquí, pues ya lo llevo a SPSS para manipular los datos, ¿no? SPSS no muy buenas las gráficas que tiene, entonces con los datos del SPSS, pues bueno, ya los regreso a Excel y hago gráficas mucho más llamativas, más bonitas. Entonces, es de cómo yo utilizo todas estas herramientas, maestros, y pues bueno, es lo que queríamos en un momento dado, ¿no? Comentar con ustedes, ¿no? Entonces aquí, luego la última dice, envía invitación para recopilar el cuestionario. Bueno, eso pueden ponerlo acá donde estaban en esto, y aquí están poniendo, se está poniendo, ¿no? Lo que es la invitación, aquí, ¿sí? Como una actividad, ¿sí? Acá entonces, una de dos, puede ser que pongan criterio número 4, invitación
a contestar la encuesta, diagonal, cuestionario. ¿Sí? Diagonal, cuestionario. Les digo, puede ser un cuestionario o una encuesta, no hay ningún problema, ¿no? Entonces acá, copio, aquí yo tengo mi enlace, ¿no? Para que lo vean el alumno. ¿Sí? O bien, por ejemplo aquí, desde enviar, ¿sí? Poner el correo a quienes quiero que les llegue, y les llegue esa información. Y acuérdense, si yo le pongo aquí, recopilar la dirección de correo, los voy a obligar a que se registren para que lo puedan descargar, ¿sí? Para que lo descarguen, que se registren. Entonces puedo poner también esa opción allí. Igual hay diferentes opciones de cómo compartirlo. ¿Sí? Está eso también. O lo que es el enlace o el código. ¿Sí? El código debido, que esto yo lo copio y me lo llevo a mi página, ¿no? Y ya lo coloco allá. Pero si no, este de aquí, lo que es el enlace, pues también para que el maestro vea de que sí aprendí, ¿no? Y no me vaya a querérmela poner mal. ¿Sí? Decir, no, es que no hizo nada. ¿Eh? Entonces ya lo copié y esto pues se los envío por WhatsApp o con lo que sea o cualquier otro medio y ya para que se registren los alumnos den respuesta a ese cuestionario. Bien o encuesta. Entonces decía, pues es parte, maestros, de lo que yo trabajo. Les digo, yo trabajo mucho con lo que es esta parte de aquí, ¿sí? De lo que son los formularios en los formularios de Microsoft, porque me permiten, tiene más opciones. Desde luego me limitan, ¿no? Un poco, ¿sí? Un poco porque no trae la opción, por ejemplo, como es acá, ¿sí? Acá en este apartado, ¿sí? Observen, trae los tipos de pregunta, ¿sí? Cuadrícula de opción múltiple y trae cuadrícula de casilla de verificación, ¿sí? Si nosotros analizamos esta de este tipo de pregunta, de opción múltiple, cuadrícula de opción múltiple, observen qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, estado o ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció el tema, ¿no? ¿Sí? El tema le fue importante, o interés, perdón, y aquí nada más interés, ¿sí? Interés nada más, así. Entonces aquí ya ponemos lo que son las preguntas. Por ejemplo, el tema fue interesante, se vieron los temas que esperaba, ¿sí? Aquí agrega otra, ¿no? La explicación fue, la explicación fue, ¿sí? Y acá le podemos poner más, o como una escala de Likert, más o menos. Similar, por ejemplo, a algo, acá, por ejemplo, mucho. No es la escala de Likert, ¿eh? Esta no es la escala de Likert así, porque así no viene. ¿Sí? No viene así. Si nosotros le damos en vista previa, observen cómo aparece. Aparece esto. Y aquí yo lo voy a encajonar a que nada más me dé una respuesta. ¿Sí? Es diferente. Es diferente esa opción. Salir. Ahora, si esta misma yo la pongo en cuadrícula de casilla de verificación, observen cómo
cómo aparecen. Les digo, aquí sí me permite hacer esos cambios. En Forms de Microsoft, no. Allá, si yo me equivoqué en el tipo de pregunta, tengo que borrarla y tengo que generar la otra. Aquí, fíjense bien, ¿sí? Es de opción múltiple y entonces yo puedo una casilla, ¿sí? De verificación, pero puedo seleccionar 2 o más respuestas. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, pues bueno, es lo que podemos nosotros hacer. Y esto es, maestros, le digo, hay muchas ventajas, por ejemplo, acá, ¿sí? En la asistencia del día de hoy, ya debe de estar activada la asistencia del día de hoy. Maestros, por allí, ya debe de estar activada. Si no, ahorita lo checamos. Observen, acá viene lo que es la configuración. 12:30, a las 12:30. Vamos a poner las 12 y ya debe de estar activo, ¿no? Y les digo, aquí sí me permite poner una hora, fecha y hora de inicio y fecha y hora de salida, ¿no? De finalización. Y es diferente allá. Y entonces aquí, si ustedes ya van a poder ingresar acá, ¿sí? A dar las respuestas. Entonces, si nos vamos hasta abajo, ¿sí? Realmente esto lo hice con escala de Likert. ¿Sí? Estas son las escalas de Likert. ¿Sí? Y aquí está la imagen, ¿no? El 1, nada satisfecho, nada importante, muy difícil, no es útil o pésimo la exposición. ¿Sí? El 2, algo satisfecho, de menor a mayor. ¿Sí? Hay autores que lo ponen inverso, pero por lo general se recomienda que sea de izquierda a derecha, o sea, de menor a mayor. Y esta es la escala de Likert que en ocasiones utilizamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay preguntas que puede ser que sean de esta escala u otras de acá, y entonces para no estar poniendo, usted considera, ¿qué tan satisfecho considera? Entonces es diferente, ¿sí? Entonces, maestros, le digo, aquí podemos agregarle más, por ejemplo, más opciones, ¿sí? Le podemos agregar más opciones y no hay más problema, ¿no? No hay problema. Por ejemplo, el maestro Walter, aquí lo tengo como colaborador y él puede ver esta encuesta y la puede editar, ¿sí? O sea, yo le digo, le doy esos atributos, ¿sí? Para que pueda verlos y pueda editarlos. Y los usuarios específicos de mi organización pueden ver y editar, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya hay 2, 3 respuestas y observen, ya empiezan a aparecer, ¿no? La respuesta. Y les digo, eso pues lo puede ver también el maestro Walter. Y los invito a que ya de una vez vayan dando respuesta a su encuesta, maestros. Pues bien, dejamos aquí el tema. Maestros, voy a regresar acá para